En la última clase estábamos conversando acerca de las disciplinas espirituales. Solamente quiero devolverme un segundito. Nos faltaba concluir respecto a las disciplinas espirituales, habiendo dicho que no estamos en contra de las disciplinas espirituales, pero algo que sí concluíamos era que hay muchos paradigmas respecto a las disciplinas espirituales, ¿no? Muchas veces se nos enseñaron cosas respecto a nuestras dinámicas de vida y respecto a este tema tan controversial que son las disciplinas espirituales como una doctrina para todos, ¿no? Entonces dábamos el ejemplo de la oración, ¿no? Si para una persona el orar a las 4 o 5 de la mañana es parte de su dinámica diaria, de su disciplina espiritual, de su rutina, está bien, pero puede ser que para otra persona no, por su trabajo, por el tiempo, por su dinámica personal, y no podemos convertir este tema, o bueno, este es uno de los temas que no podemos convertir en una doctrina para todos. Precisamente aquí teníamos para finalizar, digamos, 3 aspectos importantes para nosotros poder definir estas disciplinas espirituales, que básicamente decíamos que eran la oración, la lectura bíblica, la alabanza. Y estos 3 aspectos, uno es nuestra personalidad, otros son nuestros gustos y otros son nuestras circunstancias, ¿no? Esos 3 aspectos son diferentes en todos, pero son cruciales al momento de establecer las disciplinas espirituales, ¿verdad? Porque algo que concluíamos era que estamos de acuerdo en que cada persona, precisamente, y en el contexto de nuestra vida espiritual, pues nuestra tendencia realmente es a no ser disciplinados, ¿verdad? Entonces necesitamos establecer ciertas disciplinas para poder trabajar en nuestra relación personal con el Señor. Pero como afirmamos, esto depende, y estos son 3 aspectos generales, como les decía, cosas relacionadas a cómo somos cada uno de nosotros, cuáles son las cosas que nos gustan, ¿no? De pronto una persona disfruta y también porque sabe tocar un instrumento, pero otras personas no saben tocar instrumentos, si estamos hablando de la alabanza, entonces tienen que hacer uso de otras herramientas como el YouTube y otras plataformas para escuchar canciones de alabanza, etcétera, etcétera. Otro es la parte de las circunstancias, ¿no? ¿Cuál es el tiempo del cual disponemos? Y yo daba el ejemplo en la última sesión. Si nosotros enseñáramos como una doctrina que solamente sirve y solamente es válido y efectivo orar todos los días a las 3 de la mañana, pues no sé, un operario en una planta que trabajara de 7 de la noche a 7 de la mañana, pues no puede orar a las 3 de la mañana, está en su trabajo. Entonces, ¿qué pasaría? El Señor no lo tendría en cuenta. ¿Qué haría esa persona? Pues tiene que buscar otro horario para poder orar, ¿no? Entonces, a eso se refiere la parte de nuestras circunstancias, cuáles son nuestros compromisos, nuestras obligaciones, el tiempo que tenemos, etcétera, etcétera. Es otro aspecto fundamental. Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta y poder reafirmar que sí son importantes para todos como tal las disciplinas, hablando de que hay que analizar nuestra personalidad, nuestros gustos y nuestras circunstancias. Una vez más queremos decir que las disciplinas espirituales no deben ser una carga, o sea, no debe ser una cosa como que me pesa, me cuesta, tengo que orar 1 hora a las 5 de la mañana todos los días o si no, no sirve, tengo que leerme 10 capítulos de la Biblia diarios o si no, no sirve. No, o sea, la idea es que las disciplinas espirituales sean una herramienta a través de la cual yo permanezco en comunión con Dios. Y esa herramienta debe ajustarse, como estamos diciendo, a nuestra personalidad, a nuestros gustos, a nuestras circunstancias. Lo importante en la vida de un cristiano es que permanezca en oración, que estudie la palabra, que alabe al Señor, y lo importante es hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Ya eso depende de cómo cada uno lo puede hacer, lo disfrute, porque al final se trata también de un tiempo que nosotros
disfrutamos con el Señor. Entonces la idea es que sea un tiempo que aprovechamos, en el que nos deleitamos, que no estamos haciendo por obligación ni como una carga ni porque nos toca, sino porque realmente queremos hacerlo. Así es. Con esto cerraríamos entonces el tema de disciplinas espirituales y hoy queremos, bueno, ahí estaban las tres, ¿no? Que estábamos considerando, la oración, la lectura de la Biblia y la alabanza. Hay otras. El domingo vamos a hablar de una muy controversial, yo no sé por qué me tocó a mí un tema tan complejo que es el ayuno. Vamos a hablar respecto al ayuno el domingo en la segunda controversia de Marcos capítulo 2 respecto al ayuno. Entonces vamos a estar hablando del ayuno el domingo. Pero teníamos estas tres aquí enmarcadas en nuestro estudio. Vamos a hablar hoy, hermanos, sobre el cristiano y la familia. Solamente quiero que reflexionemos por un momento, porque este también es un tema en algún sentido dogmático, ¿no? Cuando empezamos a profundizar en nuestra fe como cristianos y nuestra relación con nuestra familia. Quiero hacer lo más simple que se pueda, queremos conversar, queremos que ustedes puedan participar, puedan dar también de una forma corta su opinión respecto a este tema, pero básicamente en esta gráfica que nosotros encontramos acá respecto a nuestra relación como cristianos con nuestra familia se pueden presentar, como acabamos de decir, muchísimas circunstancias. Puede ser que hayamos nacido en un hogar cristiano, puede ser que hayamos nacido en un hogar de no creyentes y posteriormente hayamos conocido al Señor y estemos caminando con Cristo. Pero también puede ser, por otro lado, posible que ningún otro miembro de nuestra familia sea creyente o que ya todos seamos creyentes, etcétera, etcétera. Simplemente quiero que podamos reflexionar juntos en esta noche en algo interesante y es el pecado original. Ya habíamos estado hablando respecto a este tema que es absolutamente indiscutible en las Escrituras y es pues que en todo el consejo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros encontramos que nacemos pecadores, necesitamos un Salvador. Es decir, ninguna persona es absolutamente sin pecado delante de Dios. Todos tenemos una naturaleza humana pecaminosa. La única persona que en esta tierra, siendo humano, no tuvo una naturaleza humana pecaminosa fue Jesucristo. Si bien la Biblia nos enseña que Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, tuvo una naturaleza humana, pero no pecaminosa. Y ahí pues obviamente hay una diferencia con nuestra naturaleza pecaminosa. A lo que nosotros llamamos, o por lo menos desde el concepto reformado, pecado original, es precisamente eso. Siempre se ha entendido que el pecado original fue el primer pecado, ¿no? Y pues el primer pecado básicamente lo encontramos en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva tomaron la decisión de actuar de la forma en que Dios les había dicho que no actuaran y pecaron. Pero realmente cuando hablamos de pecado original nos estamos refiriendo a esa naturaleza pecaminosa con la cual todos nosotros nacemos después de Adán y Eva. Sobre este tema, mis queridos hermanos, y quiero, digamos, ser claro en este punto, se ha hablado muchísimo sobre las maldiciones generacionales. Y la verdad, haciendo una investigación exhaustiva, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y más específicamente los textos a través de los cuales se ha querido enseñar respecto a las maldiciones generacionales, que está enmarcado en el contexto de los 10 mandamientos, y podemos, por favor, buscar Éxodo 25.
y Deuteronomio 5:9. Vamos a mirar esos textos rápidamente si alguien nos ayuda a leerlos. Pero queremos juntos encontrar cuál es el consejo bíblico, cuál es la enseñanza respecto a este tema que también es controversial y son las maldiciones generacionales. De hecho, tanto para aquellos que estaban con Jesús como para nosotros, de alguna manera se ha pensado muchas veces que los hijos tienen que de alguna forma pagar por el pecado de sus padres, o que hay una maldición mística sobre los hijos, los nietos y sobre las generaciones después del pecado de una persona. De hecho, alguna vez los discípulos le preguntan a Jesús respecto a una persona necesitada de sanidad: ¿quién pecó, este o sus padres? Esta era la forma de pensar de ellos en el primer siglo, ¿no? Pero vamos a ver Éxodo 25 y Deuteronomio 5:9, si alguien nos puede ayudar. Éxodo 25 dice: no te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gracias, Merceditas. Básicamente estamos en el contexto de los 10 mandamientos y ahí el Señor está hablando sobre, o le estaba diciendo al pueblo: ustedes no van a tener ídolos. Y en el 5 les está diciendo específicamente: no los van a adorar, no los van a servir, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese es uno de los textos a través de los cuales se ha querido enseñar respecto a las maldiciones generacionales. El otro es el mismo, digamos, estamos hablando del mismo tema. En Deuteronomio 5:9 también estamos en el contexto de los 10 mandamientos. ¿Qué dice Deuteronomio 5:9? No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo, pero en este caso en Deuteronomio, es decir, en el recordatorio de la ley del Señor en Deuteronomio. Ok, en estos dos textos, o sobre estos dos textos, siempre se ha querido enseñar: no, es que ocasionalmente somos objeto, somos presa o estamos de alguna forma afectados por aquello que llamamos las maldiciones generacionales y debemos ser liberados de esto. Entonces hay muchos ministerios, técnicas, etcétera, etcétera, que enseñan sobre este tema y que hacen creer a las personas que, como ya dije, son objeto de una maldición, de algún pecado que cometieron sus padres. Entonces el Señor me está castigando por ese pecado que cometieron mis padres, etcétera, etcétera. Necesito, no sé, someterme a cualquier cantidad de cosas, liberaciones, sanidades, temas del alma y bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas ya de psicología o de otras cosas. Correcto. Cuando nosotros revisamos, hermanos, no solamente el Antiguo, pero también el Nuevo Testamento, de una forma muy simple podemos darnos cuenta cómo, y ya vamos a leer unos textos adicionales, el Señor está hablando muy claramente y pues obviamente citando Éxodo 25, también lo dice en Éxodo 34, 6 al 7 y Deuteronomio 5, 9, que cuando el Señor especifica, o cuando su palabra especifica que Él es un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, no se está refiriendo a que los hijos van a pagar por el pecado de sus padres. Porque en los textos que vamos a leer a continuación, el Antiguo Testamento es claro, y esto lo confirma el Nuevo Testamento en enseñarnos que, pues, obviamente antes de la muerte de Cristo, cada uno tenía que responder por su propio pecado. Cristo muere por nuestros pecados, nosotros tenemos redención en Él, y de lo que nosotros somos conscientes ahora, después de Cristo, es pues que
Sí, claro, yo tengo que enfrentar las consecuencias de mi propio pecado y seguramente hay consecuencias de mi pecado que van a afectar a mis hijos, a mis nietos, a mi familia. ¿M? Pero no es que ellos tengan que pagar por mi pecado o sean objeto de una maldición generacional, porque esto es un concepto más filosófico. No lo podemos sustentar bíblicamente, pero si juntos intentáramos hacer un análisis de esto que está diciendo el Señor aquí, es visitar la maldad de los padres o castigar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, nos vamos a encontrar con algo, y es que es lo que acabo de decir. Nosotros, o bueno, las personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días, cometen un pecado y ese pecado tiene unas consecuencias derivadas, ¿cierto? Es decir, la paga del pecado es muerte, dice Pablo en el Nuevo Testamento, pero somos conscientes por el consejo de las Escrituras que todos los pecados tienen unas consecuencias. Y seguramente, muchas de esas consecuencias se conviertan posteriormente en conductas repetidas. Digamos, hagamos un análisis un poco Es, más profundo es, del Señor. puede ser como los padres, como los hijos ven a los padres, es Claro, un ejemplo. O sea, lo que ellos ven en nosotros, ellos lo van a hacer Claro. exactamente igual, ¿no? Ujú. seguramente. Hablando de las primeras relaciones del ser humano, ¿cuál es la primera relación que tiene un ser humano? Pues con su mamá, cuando está en el vientre, y con sus padres, cuando es un bebé No, recién no. nacido, ¿cierto? Esas son las primeras relaciones a las cuales está sometido el ser humano y él va a ser moldeado de una forma específica. Esos padres de esa persona que tiene esas primeras relaciones humanas con sus padres, pues es lo que Mercedita nos está comentando. Estos niños, desde el vientre, van a recibir todo lo que son sus padres, ¿no? Incluso muchas veces van a ser testigos de sus luchas, sus áreas difíciles, su conducta, su pecado, ¿sí? Entonces, claro, cuando nosotros, ya hablando de las conductas repetidas, vemos, no sé, a un chico que tiene problemas de alcohol, entonces muchas veces se quiere explicar, no, es que está sujeto a una maldición generacional, pero resulta que él desde que tenía 2 años vio a su papá con problemas de alcohol, llegando borracho a casa, maltratando a su mamá. Siempre creció en ese contexto, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con chicas que son mamás solteras. Entonces uno va y analiza sus casos y son chicas que crecieron sin un papá, no hubo una figura paterna, siempre vieron a su mamá luchando sola, seguramente esta mamá, debido a todo su contexto y a todo su sufrimiento, fue una mamá permisiva porque no quería de pronto causar más dolor y sufrimiento en su hija, hasta que llegamos al punto en que esta chica también fue mamá soltera y después su hija fue mamá soltera. Maldición generacional, no. Cuando nosotros revisamos las palabras del Señor en el marco de los 10 mandamientos y en todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta que el Señor en su ley estableció que la paga del pecado es muerte y que muchas veces esas consecuencias que llegan a escalar hasta conductas repetidas en las familias es algo que es inevitable, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, de pronto es poder entender ese tipo de dinámicas, ser conscientes de cada caso en específico y tener presente
digamos, este vínculo que hay entre nuestro pecado y las consecuencias que nosotros tenemos que acarrear y que afectan a nuestra familia posteriormente. Ujú. Pero entonces ahí, porque dice que dice que la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué nombra esa maldición que se dice que es a los hijos, a los nietos y a nuestros bisnietos, digámoslo así, ¿sí? Precisamente por eso, porque ese pecado, esa lucha, muchas veces se lleva como un lastre, no solamente en la primera, sino en la segunda, en la tercera y en la cuarta generación, ¿verdad? ¿Cómo podemos de alguna manera sopesar eso a la luz del mismo Antiguo Testamento? Deuteronomio 24:16. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Lo mismo, por ejemplo, dijeron los Mm. profetas en Jeremías 31:29 al 30. Voy a leerlo acá. Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. En otras versiones dice como que los dientes de los hijos se destemplan o se pudrieron, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá, dice el 30, los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera. Esto era como una ilustración que estaba dando en este momento el profeta para explicar ese principio. Cada cual por su propia iniquidad morirá. Tenemos también Ezequiel 18:4 y 18:20 que dice básicamente lo mismo. A lo que queremos ir con este punto, hermanos, es nosotros somos, ahora que estamos después de Cristo, cada uno de nosotros experimentamos las consecuencias de nuestro propio pecado y muchas veces ese pecado llega a afectar a nuestra esposa, a nuestros hijos y a todas y a las siguientes generaciones. Por eso es importante entender la libertad que nosotros tenemos en Cristo, porque no es un proceso especial de sanidad o algo místico y extraño que pueda ocurrirnos o que necesitemos algún tipo de liberación especial eh, para esto, sino es poder, como dice Juan capítulo 8, conocer la verdad y es la verdad la que nos hace libres. Esto es muy importante entenderlo. ¿Mm? Isaías 53:5 al 6, ¿qué dice? Isaías 53:5 al 6. Dice 53, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó con, por su camino, y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jeremías 33:8. Dice, los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Estoy hablando del Antiguo. Ahora miremos en Hechos 10:43, ahí en el Nuevo Testamento.
Dice, de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él, está hablando de Cristo, recibe el perdón de los pecados. Entonces, estamos en el contexto de Pedro en la casa de Cornelio, ¿no? Romanos 5:8, que es también de los escritos de Pablo más interesantes. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué dice el 5:19? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Justos. El 6:11, ¿qué dice? Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el 6:22 dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Miremos uno más, Efesios 2:1, para no alargarnos en este punto. Y después Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados. Okay. De lo mismo va a hablar Pablo en Gálatas, va a hablar el apóstol Pedro en Primera de Pedro y Juan en Primera de Juan 1:7 específicamente. Entonces, la solución que nos muestran las Escrituras, hablando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en el Antiguo pasando por los profetas, y aquí vemos casi la totalidad del Nuevo Testamento, es que nosotros obtenemos libertad en Cristo porque estábamos muertos en delitos y pecados. El dominio del pecado estaba sobre nosotros y Cristo nos dio libertad a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Entonces, más allá de pensar de pronto o tal vez intentar convencernos que necesitamos una solución adicional al entendimiento de que al acercarnos a Cristo tenemos libertad en Él por su muerte y su resurrección, pues no sería algo lógico. Ahora, yo quiero dejar claro, muy claro, que no todos los procesos de Dios con cada uno de nosotros son de igual forma. Es decir, yo creo que hay personas que muchas veces necesitan tratamiento psicológico especial o tratamiento psiquiátrico en algunos casos, o de pronto algún tema de consejería un poco más profundo, un poco más específico, porque también, digamos, está el extremo de pensar, no sé, para una persona que necesite, por ejemplo, un tratamiento profesional en psiquiatría por algún tema específico, y de pronto también está el otro extremo de pensar, no, es que Cristo lo es absolutamente todo, y no quiero que me malinterpreten, y Él puede traer libertad a cualquier situación específica, a cualquier situación particular. Eso es verdad. Pero eso no descarta que el Señor también usa la ciencia, usa la medicina y usa, digamos, las herramientas que Él ha dado al hombre y que se han desarrollado para esas cosas específicas, ¿no? Porque, no sé, tal vez, sobre todo en los 90s, queriendo ayudar a las personas, de pronto como iglesia lo que hacíamos, hablando de la iglesia en general, es afectarlas más. De pronto una persona que necesitaba un tratamiento médico, entonces a todos los que llegaban necesitados o con temas emocionales o con temas de pecados específicos, o bueno, se les decía, no, es que lo que usted necesita es una liberación, y querían liberar a las personas, sacarles el demonio, y resulta que estas personas necesitaban era una ayuda, una asistencia, un tratamiento del tipo que sea, médico, psiquiátrico, psicológico, lo que sea. Pero es necesario tener como en nuestra mente
ese equilibrio y esa centralidad en Cristo. Obviamente es el Señor el que trae libertad a nuestras vidas, el que a través de quien yo puedo decir si mi padre, si mi abuelo, si mi bisabuelo eran alcohólicos. Es decir, yo he conocido a Cristo y yo no estoy condenado también a ser alcohólico porque hay una maldición generacional. Entonces ya me tocó, porque pues es la maldición generacional. No. Si yo he conocido a Cristo y creo en su obra, creo en su redención, creo en que Él me limpió con su sangre, pues así mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo hayan tenido problemas de alcohol, pues Cristo puede romper eso en mí, yo puedo ser otra persona completamente distinta y vivir en Él y en la libertad que Él me ofrece por su muerte, por su redención y por su resurrección que me da vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. Entonces, todas esas cosas es importante tenerlas en cuenta y también tener en cuenta que cada caso y cada familia es diferente, ¿no? No todas las familias tienen las mismas costumbres, así sean de una misma cultura. No todas las familias tienen, digamos, la misma dinámica relacional. No todos los problemas en las familias son iguales, pero no nos podemos ir a ningún extremo en este caso, digamos, en este entendimiento de lo que es el pecado original, nuestra naturaleza pecaminosa y la libertad que tenemos en Cristo. ¿Quieres añadir algo? Sí, respecto a lo que Merceditas preguntaba sobre la parte que dice que Dios está diciendo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, es claro que todo mi pecado va a traer unas consecuencias tanto para mí como para mis hijos y mis nietos. Y lo que está diciendo Andrés, aunque todas las familias son diferentes, todas las familias están compuestas por seres humanos pecadores. Entonces, al final, ningunos padres son perfectos. Al final cometen fallas y esas fallas tienen unas consecuencias, o ese pecado tiene una consecuencia que va a repercutir para sus vidas, para sus hijos y para sus nietos. Ahora, lo que también Andrés está diciendo es que cuando llegamos a Cristo, en Cristo hay libertad y hay perdón de pecados. Y Dios mismo ahí en Éxodo 20, en el versículo 6 dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, aunque las consecuencias del pecado se pueden ver inmediatamente hasta la primera y la segunda y la tercera y la cuarta generación, como dicen muchos versículos, la misericordia de Dios viene a afectar millares cuando nos acercamos a Él, cuando creemos en Él, recibimos su perdón, somos reconciliados con Él y ya somos libres de esas consecuencias del pecado que seguramente hemos estado cargando de nuestros padres o de nuestros abuelos. O sea, eso no es una cuestión como mística, que es que yo mágicamente estoy sufriendo aquí porque mi papá fue borracho. No, pues es que todos los pecados tienen una consecuencia. No sé si recuerdan el caso de David también. Por su pecado el Señor le dijo, en tu casa siempre va a haber violencia. Y lo que uno ve es que uno de sus hijos violó a una hermana, sus hijos se rebelaron contra él mismo, luego uno ve la sucesión de reyes y eran unos reyes malos, en fin, o sea, siempre hubo violencia. ¿Por qué? Porque eso al final fue consecuencia del pecado de David. Pero en medio del pecado, desde Adán y Eva, Dios ha tenido misericordia de aquellos que creen en Él, que se acercan a Él, que se arrepienten de su pecado, que necesitan sanidad de las heridas en su corazón, y el Señor trae libertad al final, y su misericordia, su gracia, su amor y su perdón son 1000 veces más grandes que las consecuencias de ese pecado cuando estamos en Él. Así es. Así es. Sí, es importante y el llamado en este punto para ir terminando esta parte es a que podamos de pronto ser un poco más pragmáticos en este tema y de pronto es la invitación a que dejemos un poco de lado el misticismo que se nos ha enseñado muchas veces, ¿no? Que hace parte también de la historia de la iglesia y es que hay algo mágico de las maldiciones generaciones, unas cadenas que nos están oprimiendo. No, cuando uno hace el equilibrio entre esto, entre cuáles son las primeras relaciones, cómo crecí, cuál fue mi contexto, hay unas consecuencias derivadas, crecí en este contexto, crecí toda la vida viendo esto de mis padres, de mis abuelos, de mis hermanos y tengo esa tendencia. Es importante recordarlo
y no caer en esas conductas repetidas, sino más bien encontrar libertad en Cristo. Nosotros lo vemos en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de la familia de Abraham, entonces encontramos a Abraham, él 2 veces dijo mentiras respecto a Sara, y después encontramos también el mismo caso en sus hijos. Después Jacob también fue un engañador y sus hijos, etcétera, etcétera, lo engañaron después a él con lo de José. Entonces, claro, todo este contexto, una familia engañadora. Todo este peso en el contexto de cada familia específica nos lleva a esas tendencias, a esos pecados. ¿Y por qué también el llamado es a ser pragmáticos y a pensar en que cada caso, cada familia digamos, específico? Cada caso es específico porque esto es un tema muy complejo, ¿no? El pecado se presenta de diversas maneras. Incluso hay casos que hemos escuchado de niños muy jovencitos que tienen digamos, una tendencia a la drogadicción, o que desde muy jóvenes empiezan en la drogadicción. Y cuando se analiza la vida de sus padres, resulta que, no sé, la mamá fue abandonada por sus padres y era adicta a las drogas, incluso consumió drogas durante su embarazo, y pues obviamente eso anatómicamente afectó al bebé, y muchos bebés nacen, o ese bebé específicamente nacería con esa tendencia, recibió esa carga, se alimentó, entre comillas, de eso, y nació con esa tendencia ya hacia las drogas o hacia el alcohol, porque también hay pues mujeres desde el embarazo con problemas de alcoholismo, en un contexto muy difícil, etcétera, etcétera. Son muchísimas cosas, pero siempre es importante mantener como ese equilibrio y esa perspectiva en las Escrituras, y específicamente en la libertad que podemos tener en Cristo. Y del otro lado también hemos visto muchos casos, nuestras propias vidas. Cada uno puede pensar en su familia, en qué contexto nació, en cómo creció, cuáles fueron las cosas que vio, que experimentó, y reflexionar en nuestra propia vida. Uy, sí, yo tengo esas tendencias, yo tengo estas luchas, seguramente crecí viendo esto, recibí maltrato o esto me ocurrió, pero en Cristo puedo tener libertad y aceptando el perdón que Él me ofrece. Ok, sigamos. Espera, que quiero decir algo antes de entrar a esta parte de la sociedad, y es que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. O sea, la muerte de Cristo y su resurrección significa libertad para nosotros para poder tener una relación con Dios, pero también vino a restaurar las relaciones rotas con nuestros semejantes y con la naturaleza y con toda la creación. Porque al final lo que uno lee en Génesis 3 es que hubo una ruptura no solo de la relación del hombre con Dios, sino también en la relación con los semejantes, en la relación con la creación. Todo al final estuvo afectado por el pecado. Entonces, Cristo vino a traer libertad y sanidad, no solo de forma individual a cada persona que cree en Él, sino también a que en la medida en que cada uno de nosotros es libre en Cristo, pueda restaurar esas relaciones que seguramente han estado rotas. Lo ideal es que podamos ir a las Escrituras y aprender de las Escrituras cómo ser buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, buenos hermanos, porque al final de eso se trata ser cristiano. Una vida cristiana que no refleje a Cristo, pues no es una vida cristiana. Entonces, al final se trata de, el Señor vino a sanar mi vida y a darme libertad y restablecer la relación que estaba rota entre los dos, pero también vino para que yo pudiera restablecer esa relación que seguramente se dañó por causa del pecado con mis padres, con mis hermanos, con mi esposo, con mis hijos, con las personas que me rodean. Obviamente, primero con la familia, y luego ya de ahí en adelante uno ve enemistades entre naciones y pueblos y diferentes grupos, y obviamente eso no es lo que Dios quiere, sino que haya esa reconciliación.
Así es, y todos estamos de alguna manera rotos, o sea, nadie puede decir, no, pues es que yo tuve los padres perfectos, los hermanos perfectos, la familia perfecta, no recibí heridas, no recibí maltrato, no, yo creo que todos estamos rotos, y todos necesitamos ser libres en Cristo, todos tenemos esa necesidad de salvación, de redención, de libertad. Y la Biblia es muy clara en Juan capítulo 8, una vez más, cuando nos dice solamente a través del conocimiento de la verdad podemos obtener libertad. Eso es lo que necesitamos. Lo que pasa es que la verdad no es algo que nos dicen una vez y ya, estamos absolutamente libres y caminamos libres. Bueno, esa también es una La verdad idea. es Cristo. Exacto, la verdad es una persona y es Cristo. Esa también es una idea que se nos vende muchas veces de forma equivocada, o por lo menos que para algunos de nosotros en nuestro caminar cristiano fue motivo de decepción. Y es que venga a este retiro y siga estos pasos y lea estos 3 libros y llene la cartilla y ya dentro de 3 meses usted va a estar absolutamente libre como una paloma volando y nunca más va a volver a tener problemas, ni luchas, ni dificultades. Eso no es cierto, porque yo creo que cada uno de nosotros en nuestra propia experiencia podría hoy decir, me volví a tropezar con la misma piedra o tuve la misma lucha hace 2 días que experimenté hace 10 años. Entonces, ¿no se supone que Cristo me había dado libertad? Pues, lo que pasa es que la libertad en Cristo no se trata de que las luchas se acaban, como yo alguna vez conversaba con alguien en consejería. La libertad en Cristo es que yo tengo el entendimiento de que el pecado ya no me domina y que no hay nada, como dice Romanos capítulo 8, que me pueda separar de su amor. Ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo presente, ninguna cosa creada me puede separar de él. Y seguramente voy a tener muchísimas más herramientas ahora que lo conozco y estoy caminando en él para enfrentar la tentación, para tener la victoria, para tener una cosmovisión diferente. Ya el pecado no me domina, yo no soy ciudadano de este mundo, no vivo para el mundo, no estoy atado a ninguna cadena ni a ninguna maldición. He aceptado el perdón que Cristo me ofrece en Él y puedo vivir en Él y caminar en esa libertad. Y hablando de la familia y de las heridas que recibimos, tengo la capacidad de perdonar. De amar con el amor Tengo del la Señor. capacidad de amar con el amor del Señor. Tengo la capacidad de abrazar y hablar con esa persona que me maltrató. Muchas veces no. Hace 15 días hablábamos con Merceditas algo muy interesante y es que se nos ha enseñado equivocadamente que siempre el perdón implica restaurar la relación. No, no siempre, no siempre. Y por eso hablábamos de que cada caso es específico y particular. Muchas veces perdonamos, pero lo mejor es tomar distancia de esa persona o de esas personas. En otras oportunidades perdonamos y la relación es restaurada. En otras no. Y por eso es que todos estos temas son tan delicados y estamos en una cuerda floja entre la doctrina y el dogmatismo, entre la enseñanza bíblica y el dogmatismo, ¿no? Entonces, una enseñanza, una doctrina podría ser, somos libres en Cristo. La verdad nos hace libres. Eso es una enseñanza bíblica, ¿no? Un dogma sería, siempre el perdón implica restaurar la relación, ¿sí? O otro dogma sería, no, es que como mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo tuvieron esa lucha, yo estoy condenado, estoy atado. Eso también sería un dogma. Y es pensar en qué peso le estamos dando también a la obra de Cristo, porque hay algunas personas que vienen a Cristo, pero siguen viviendo como, no, es que si yo estoy como atado, como que esa maldición no me deja, como que no puedo, como que Como no, si fuera más fuerte que lo como si que fuera Cristo más ya hizo fuerte en que la lo que cruz. Cristo hizo en la cruz. Entonces es pensar en todas estas cosas y tener eso muy claro. ¿Tienen alguna pregunta respecto a este tema de el cristiano y la familia o algún comentario?
Si no, pasamos a lo siguiente. Miremos algo rápido, es el cristiano y la sociedad. Obviamente si nosotros no, de alguna forma, aceptamos ese perdón que el Señor nos ha ofrecido y restauramos por una decisión clara de perdonar, de ver a quienes nos hirieron muchas veces, con quienes tuvimos conflicto, de quienes recibimos maltrato, o hablando de esa dinámica familiar. Si nosotros no superamos en Cristo ese tema con nuestra familia y somos capaces de perdonar y amar, ¿cómo vamos entonces a reflejar a Cristo ante la sociedad? Es muy complicado. Y lo mismo pasa en el contexto de la iglesia. Como alguna vez Paul Washer decía, si nosotros no somos familias fuertes, pues no vamos a poder ser una iglesia fuerte, ¿no? Y nosotros hemos visto eso con Lorena en nuestra experiencia vez tras vez, hermanos. ¿Por qué a una persona se le dificulta tanto servir al cuerpo de Cristo? ¿Por qué se le dificulta tanto comprometerse con el cuerpo de Cristo? ¿Por qué se le dificulta tanto ocupar un lugar, no sé, o de servicio, de liderazgo? Como que no puede, como que no, como que yo no sirvo, como que yo no puedo, no me puedo comprometer, es muy difícil el trato con las personas, el tema del liderazgo, el tema del compromiso. Cuando, como dijimos hace un momento, cuando rastreamos a esa persona, cuando miramos qué está ocurriendo en su vida personal y en su familia, resulta que su relación matrimonial está bastante fracturada, es con sus padres, con sus hijos, es decir, Y como que su eso, dinámica. y eso hace que se cierren a cualquier ayuda, Ujú. llámese iglesia católica o cristiana o lo que sea, porque sienten en ese momento que Dios tiene la culpa de todas estas cosas. O sea, están tratando de buscar ayuda en una iglesia, pero a la vez se están negando a eso. Sí. Exactamente. Entonces es difícil y de pronto eso lo vemos en nuestra última clase dentro de 8 días respecto al tema de la iglesia, ¿no? Y eh, es muy complicado y las mismas escrituras lo dicen. Pablo, en sus recomendaciones a Timoteo, le dice, pero ¿cómo va a ser un pastor para cuidar de la iglesia de Cristo si no puede cuidar su propia casa? O sea, si no puede alimentar espiritualmente a su esposa, a sus hijos, tener un liderazgo obviamente en el modelo de Cristo que es el servicio y de alguna manera como tener en orden su casa. Es imposible que yo me desarrolle sanamente en otros contextos como la iglesia, incluso la sociedad, si no comenzamos por perdonar, amar, aceptar y de alguna manera sanear esa parte en nuestra familia. Yo los invito, yo los invito a que ustedes observen, analicen, conversen con otros y se van a dar cuenta de ese patrón. Una persona como que no arranca, no despega, es un caos el hecho de querer servir al Señor y hacer cualquier otra cosa en el contexto de iglesia o lo que necesita, y las escrituras son sabias en eso, necesita sanear, sanar, perdonar y Soltar. de alguna manera soltar y, bueno, solucionar todos estos temas en su contexto familiar, en su relación con su esposa, en la crianza de sus hijos, en el perdonar a sus padres, bueno, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante, así digamos que vemos por las escrituras, pero también por la experiencia que esto funciona, ¿no? Entonces, hay un concepto muy interesante del cual habló un teólogo latinoamericano, del Ecuador específicamente, llamado René Padilla, y es la misión integral. En las escrituras, bueno, él decía en alguno de sus escritos que la misión integral, o a lo que nos referimos con esto, es que
las escrituras nos hacen un llamado a la misión, a ser discípulos. Mientras estamos yendo, hagamos discípulos, enseñémosles a hacer todas las cosas que el Señor nos ha dicho que guardemos. Por un lado es eso, pero también la Biblia nos enseña respecto a la acción social. Yo lo he escuchado, lo he aprendido de diferentes maneras. Una de las formas es como lo dice René Padilla, y es que estas son como dos alas de un mismo avión. Entonces, estamos haciendo discípulos, pero eso lleva implícito, o esa parte de hacer discípulos lleva implícito la acción social. ¿Cómo estamos afectando nuestro propio contexto? Y eso lo vemos muy claramente reflejado en cómo hizo misión el Señor Jesús, ¿no? Otra manera como yo lo he escuchado es, bueno, alguna vez escuchaba a mi mamá dando esta ilustración, y es: mientras estamos predicando el Evangelio, entonces en una mano llevamos la Biblia y en la otra mano llevamos el pan, porque si nosotros queremos transmitir un evangelio que de alguna manera solamente atiende una necesidad futura, y es la vida eterna con el Señor, pero a una persona que está pasando hambre, pues esto no sería una misión integral. El Señor también suplió, o la forma de Jesús de hacer misión, también suplió las necesidades presentes y reales de las personas, ¿sí? Entonces, claro, uno ve al Señor, por ejemplo, en Marcos, que estamos estudiando en este tiempo, sanando ciegos, levantando paralíticos, liberando endemoniados, y al mismo tiempo les daba una esperanza. Entonces, de esto trata, y en nuestra responsabilidad como cristianos en la sociedad, la misión integral. Esto es fundamental, y esto lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Más específicamente en este texto de Jeremías 29, el Señor le decía al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías: vayan y donde edifiquen sus casas, donde se asienten, tengan en cuenta el contexto en el cual ustedes se van a sentar, dónde van a vivir, porque es importante que piensen en el bienestar de la ciudad donde van a estar, del lugar donde van a estar, no solamente en ustedes. Este era un llamado a la acción social. ¿Qué otra cosa importante aquí? Porque René Padilla lo dice, que son como dos alas de un mismo avión, ¿no? Mientras llevamos el mensaje del Evangelio, estamos atentos a la acción social. Lo que dice Primera de Pedro 2, 12 al 17, que es lo siguiente, y sería como un tercer ángulo de un triángulo en esta parte de la misión integral. Primera de Pedro 2, 12 al 17, dice lo siguiente: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces aquí nos está hablando de cómo es nuestra conducta respecto a aquellos, a las personas de afuera, a la sociedad a la cual estamos llevando el Evangelio en este avión. Y esto es muy importante, hermanos, porque solamente quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pensarían ustedes de mí si yo predicara las Escrituras, llevara un plato de comida a alguien, invitara a un café a alguien que está necesitado? Acción social, ¿no? Entonces, Escrituras, acción social, pero estuviera de forma escondida con otra mujer engañando a Lorena. ¿Qué pensarían ustedes de mí? ¿Dónde quedaría esa predicación de las Escrituras, esa acción social? En ninguna parte, porque no la está practicando. Claro.
Entonces, por eso decía que esto es como un tercer ángulo O sea, con una cosa está tapando lo que está haciendo mal. O Con una llámelo acción un buena anónimo, está, llámelo está anónimo. tapando una acción mala. seguramente, o sea, eso no tendría ningún sentido, ¿no? Por Ujú. eso la Biblia nos llama, pues, a ser coherentes, o no sé, hoy en día que se mueven tanto las redes sociales, que yo predicara los domingos en la iglesia, invitar a una cena a todos los líderes para atenderlos, hermanos, cómo se sienten, atiendo sus necesidades, pero tengo en una red social público solamente vulgaridades. Pues Que no hay coherencia en lo que predica y lo que hace. Exactamente. Ujú. entonces, claro, acá nos unimos al sentir de René Padilla diciendo, estas son como dos alas de un mismo avión, la predicación del evangelio, la acción social, pero yo diría que los alerones del avión, ahí abajo, porque si le quitamos los alerones al avión, pues se cae. Se Yo diría cae. que los alerones del avión en este caso es atendamos al llamado de las escrituras, a nuestra conducta, a qué tan irreprochables somos, cómo estamos viviendo frente a los de afuera. Y hermanos, esto es una cosa que nosotros vemos diariamente, diariamente. Y esto no es un ya, porque es que muchas veces le dicen a uno, sí, Pablo le dice a Timoteo y a Tito, las cartas pastorales, que el pastor tiene que ser irreprochable, marido de una sola mujer, que tenga en sujeción a sus hijos, y se hace mucho énfasis en eso. Pero no somos todos miembros de la iglesia, no estamos todos llamados a predicar el evangelio de la acción social, entonces todos estamos llamados a cuidar nuestra conducta y a vivir como verdaderos creyentes hijos de Dios. No es que el pastor tiene que cuidar de la santidad y de su conducta y de su vida, pero pues el resto de la comunidad, pues nosotros podemos hacer lo que se nos antoja porque nosotros no somos el pastor. No, eso también es una falacia, eso también es algo equivocado. Todos estamos llamados. Si nosotros no estamos interesados en vivir una vida conforme a las escrituras, en fidelidad, verdad, amor, honestidad, buenos ciudadanos, buenos esposos, obviamente no perfectos, porque tenemos fallas, pero cada día permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y nuestra conducta. Si no estamos interesados en eso, pues mucho menos o no sirve para nada la acción social ni la predicación de las Escrituras, porque no hay coherencia, como dice Martica. Si ustedes me acompañan, ya no son 3 minuticos solamente, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, nosotros vemos digamos como una pincelada de lo que Jesús estaba diciendo respecto a su propósito en esta tierra, hablando de la misión que el Padre le había enviado, o para la cual el Padre lo había enviado acá a esta tierra. Lucas 4, 18 al 19, Jesús predicando en una sinagoga en Nazaret, o en la sinagoga de Nazaret. Lucas 4, 18 dice lo siguiente, estas son palabras de Jesús. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio. Vean bien aquí lo que acabamos de esbozar. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, es decir, me ha elegido para anunciar el Evangelio, ahí está un ala del avión, a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, pero también dice, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Ahí está el otro lado del avión. Y eso es lo que nosotros vemos en los evangelios. Jesús dice, por ejemplo, en el evangelio de Mateo y bueno, en otros evangelios, que Jesús cuando vio a una multitud, le dijo a sus discípulos, yo siento compasión por ellos. Y los discípulos le dijeron en alguna oportunidad, vámonos. Y el Señor les dijo, no, ellos necesitan alimentos. Y los discípulos, digamos, volvían a responderle al Señor, no, déjalos que se vayan y cada uno mire a ver qué va a comer. Y el Señor no. Ahí fue cuando nosotros vimos y estudiamos la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Jesús atendiendo esa necesidad también presente y real, pero dando una esperanza.
Y aquí en Lucas 4, 18 al 19 vemos claramente que el Señor dice que como parte de su propósito es anunciar el Evangelio, pero también dar vista a los ciegos. Entonces estamos hablando de ese equilibrio entre el mensaje de esperanza, pero también el atender esa necesidad en la acción social. Ayúdenos respondiendo para terminar esta pregunta. ¿Qué tanto influye la iglesia de Cristo en la sociedad actual? Sí, yo creo que estamos llamados, veníamos hablando con Andrés de eso hace un rato, estamos llamados a imitar a Cristo. Ser imitadores de Cristo es a lo que hemos sido llamados, a que su imagen sea formada en nosotros. Yo creo que independientemente del título es lo que mostramos, ¿no? Porque también el Señor Jesús dijo, muchos se echan fuera demonios en mi nombre y me llaman Señor, Señor, pero en el día final voy a decirles, apártense de mí que no los conozco. Como por otro lado hay otros que me vieron hambriento y me dieron de comer, me dieron sediento y me dieron de beber, me vieron desnudo y me vistieron. Entonces, como que en esas acciones era evidente que en realidad estaban imitando a Cristo y eran discípulos y seguidores de Cristo. Entonces yo creo que eso es a lo que estamos llamados a hacer, más que hablar muchas veces y más que los títulos que podamos tener o la forma como nos podamos llamar, es lo que mostremos con nuestra vida desde nuestra casa, en nuestra familia, en el lugar donde el Señor nos ha puesto a trabajar, a servir en la sociedad. Estamos llamados a mostrar a Cristo. No sé si Martica querías decir algo más ya para finalizar. Sí, claro, la pregunta es que cómo debe influir la Iglesia de Cristo en la sociedad de hoy, ¿cierto? Ajá, Pues ahí tendríamos que coger los dos puntos que hablaban ustedes dos ahora. ajá. Deberíamos la Iglesia estar influyendo en la sociedad en todos los ámbitos. Ujú, Debería, pero no lo estamos haciendo. ujú, Entonces ahí vendría el primer tema que hablaron, que era el sanar nuestras relaciones, ¿cierto? El sanar nuestras relaciones para poder servir en lo que se necesite en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que somos edificios, como decía Erwin, que estamos en todas partes. ujú, Entonces, al quitar todas esas cosas, esos obstáculos que nosotros mismos tenemos para poder servir, reflejamos a Cristo en su totalidad. ¿Cierto? Entonces ahí también vendría la segunda, que es la misión integral, ¿cierto? Como decía, con una mano está la palabra llevándola a nuestro testimonio, porque más que hablar, que decir es ser, ¿no? Nos miran el testimonio, y en la otra para hacer una parte integral también colaborar en lo que más podamos, ¿no? Mostrarle a la persona, primeramente a la familia, a nuestro prójimo, en toda la parte social, el amor y lo que el mismo Señor Jesucristo, como la palabra dice el pastor Andresito, daba su palabra, sanaba y alimentaba, ¿cierto? Entonces, para que sea una cosa integral. Esa es la respuesta a la pregunta que yo opino. Gracias, Perfecto, Martica. Martica, muchas gracias. Gracias, Martica. Bueno, oramos. Señor, gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que nos sigas enseñando cada día más de ti, Señor, que podamos acudir a la única fuente de vida y de verdad que eres tú, Señor, y que podamos también, por tu Espíritu Santo, ser transformados, Señor, conforme a tu imagen, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida entera sea cada día más moldeada conforme a la imagen de Cristo, y que podamos ser esas manos extendidas, Señor, en el lugar donde tú nos has puesto, en nuestra familia, en la sociedad, esas manos que sirven, que abrazan, que alimentan, y que sobre todo están mostrando el amor y la libertad que Cristo vino a darnos, Señor. Ayúdanos a seguir reflexionando en esto en esta noche y a descansar. En el nombre de Jesús, amén.